Ser podcast. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Hoy por Hoy Magazine. Y la Concha de Oro, la mejor película, es para los domingos de Alauda Ruiz de Azúa. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Muchísimas gracias al jurado por este honor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias al Festival de San Sebastián por esperarnos, por hacer posible que estrenásemos aquí la película con uno de los recibimientos más bonitos que yo he vivido en mi vida. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Si amo el cine es porque siempre me enseña que se puede mirar desde otro sitio, que se puede mirar distinto, que se puede intentar entender algo que es ajeno a ti o que es diferente a ti. Pedimos al Señor perdón por nuestras faltas, por nuestras debilidades, para prepararnos y celebrar dignamente la Eucaristía. No creo que intentar entender algo signifique validarlo o legitimarlo, pero sí creo que vivimos en un mundo donde, bueno, tengo una certeza, ¿no? Y es que siempre hay gente distinta a ti, ¿no? Y creo que por eso merece la pena que el cine sea un espacio de encuentro, de reflexión y de debate. Así que muchas gracias porque me habéis devuelto la fe en ese espacio con este recibimiento. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Ser podcast. Alauda Ruiz de Azúa, directora y guionista de Los Domingos, Concha de Oro a la mejor película en el pasado Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Felicidades y buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Los Domingos cuenta la historia de una joven de 17 años atraída por la idea de ingresar en un convento de clausura y de las distintas reacciones de los miembros de su familia ante esta posible decisión. Tienes 17 años, Ainara. Me parece genial que te hayas enamorado. Pero tú tienes que ir a la universidad, tienes que conocer muchísima gente, tienes que viajar, explorar cosas, experimentar muchísimas cosas. ¿Y si esa vida no me llena? Cariño, pero es que la vida también es eso. Nadie está feliz todo el rato. Ni se siente pleno a todas horas. Ni aquí, ni en el convento, ni en ningún sitio. Quiero que no es así. Porque yo en el convento es que no me siento así, no me siento mal. Yo en el convento estoy muy feliz. Y por eso quiero volver y quiero pasar tiempo con ellas. Alauda, ¿en qué momento surgió tu fe en esta historia? Pues yo al principio tenía como curiosidad por el mundo de la vocación religiosa, pero yo creo que la fe en la historia o en ver una película que no existía, pero ver que era una película posible, surgió cuando documentándome sobre este tema de las vocaciones, descubro que muchísimas veces generan mucho conflicto en las familias, ¿no? Ya sea la familia creyente o no creyente, generaba el tema de la vocación en alguien tan joven, genera rechazo y genera conflicto, ¿no? Y decías que te interesaba el tema de las vocaciones porque no lo entendías. O sea, ¿desde qué punto lo abordas como mínimo la investigación? Otra cosa es después la película. Bueno, yo soy una persona no creyente, educación laica, entonces en mi juventud, asistí a la historia de una chica que sí que ingresó en una orden religiosa, me llamó mucho la atención. Fue una curiosidad que se quedó conmigo durante mucho tiempo, sobre todo, claro, porque yo lo veía como, no entendía una decisión tan radical y de tanta renuncia como en alguien de mi edad, ¿no? Yo lo veía desde mi juventud. Es verdad que luego, pues eso, descubro que a medida que avanza el tiempo, que eso genera mucho conflicto en las familias. Yo en ese momento ya estaba, digamos, ¿no? Haciendo un cine que reflexionaba sobre la familia, acababa de rodar 5 lobitos y ahí es donde decido que tengo eso, un ángulo para contar esta historia que me empieza a interesar casi más, que es el viaje familiar, ¿no? Cómo no sé, cómo se maneja una familia cuando... ¿Cómo aborda la familia un problema o un tema determinado? Cuando un adolescente, ¿no? Para el que tienes como, unas expectativas y un camino, o esperas algunos caminos, ¿no? De repente te sorprende diciéndote que quiere otra vida completamente distinta, que además te puede parecer en un momento dado una locura, ¿no? Y además yo creo que es un tema que los que somos madres o padres, tú estás preparado para que tu hija o tu hijo te diga muchas cosas o te anuncie muchas decisiones vitales, pero yo creo que esta es la última en la lista de cosas que te esperas que te diga un hijo.
Sí, y es la última y además de repente abre un abismo, o puede abrir un abismo muy grande en la familia, porque de repente es como otra manera de ver el mundo. Claro. O sea, no es otra profesión, no es otra afición, es otra manera de ver el mundo que puede ser completamente distinta a la tuya, ¿no? Y luego, por otro lado, también es... Bueno, yo creo que una de las grandes preguntas de la película es ¿y cómo haces, cómo acompañas a alguien a quien quieres, pero que igual piensas que está completamente equivocado? Que se está equivocando. Y ahora hablaremos de ello, porque yo creo que es una película que genera, y lo decíamos antes de empezar la entrevista, que genera mucha conversación, pero también puede ser que alguien se quiera apropiar de ella. Es decir, ¿has pensado que haya los sectores más ultracatólicos que piensen que puedan hacer bandera de esta historia? Sí, esto, por ejemplo, lo hemos hablado además, ¿no?, alguna vez internamente con los productores y las productoras de la película. Lo que pasa es que yo creo que a mí lo que sí que me daba miedo, personalmente como creadora, era hacer una película que tuviera una lectura dogmática en alguna dirección. Y creo que eso no pasa. O sea, creo que la película es verdad que te da tu margen como espectador para que saques tus propias conclusiones, tus propias reflexiones, pero la película se mueve en el ámbito de cuestionar cosas. Entonces, en ese sentido, yo evidentemente no puedo controlar lo que piensa cada uno, ¿no? Pero la película cuestiona las cosas, ¿no? Esa es la pero las mirada cuestiona de la todas. película. Sí, claro, porque uno puede empezar sí. pensando, bueno, va a cuestionar la vocación y la decisión de ella, pero cuestiona también las actitudes del resto de la familia. Sí. Y no da respuestas, que eso es lo bueno, yo creo. Claro, a mí me parecía bonito que este conflicto podía activar en el espectador mucho, bueno, tener que incluso argumentarse a sí mismo o con los demás, ¿no? ¿Qué haría, qué no haría y por qué, ¿no? ¿Dónde está su tolerancia? ¿Dónde incluso más allá de la tolerancia, qué es lo que tú harías en un sentido afectivo, ¿no? Y también creo que hay algo, mira, poníais antes ese corte con ese montaje paralelo. Sí. Con algo de como, una misa. Con una misa. Claro, si yo me creo que el cine realmente es un espacio de encuentro y de debate, claro, el debate también tiene que ser con alguien que piensa algo distinto de lo que uno piensa, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, que la película provoque viajes distintos o lecturas distintas, yo creo que es hasta interesante. ¿Cómo trabajaste la historia? Porque al principio te empiezas a interesar por el tema de las vocaciones, pero luego para trabajarla, es decir, yo no sé, conviviste con monjas, fuiste a ver cómo es realmente un convento, este tipo de ejercicios espirituales. Claro, yo estoy siendo como muy prudente en contar como todo lo que he hecho por respeto, ¿no? Como los magos, ¿no? Contar todos los trucos, pero bueno, sí he estado, digamos que he estado en muchos sitios que pensé que nunca estaría, he estado, y he conocido muchísima gente. Digamos que todo lo que aparece en la película lo he conocido a través de conversaciones con personas que lo habían vivido, tanto familiares como chicas, como sacerdotes, y sí, o sea, quiero decir que todo está como muy basado en hechos reales. ¿Y descubriste muchas cosas o te sorprendieron, aunque no quieras contarlas, pero te sorprendieron muchas cosas? ¿O prejuicios que tú tuvieras o ideas preconcebidas? Bueno, por ejemplo, claro, yo veniendo además de una educación laica, ¿no? A veces, claro, también tienes tus propios estereotipos, ¿no? Sobre las personas creyentes, ¿no? Y bueno, descubrir que hay muchas sensibilidades distintas en el ámbito de las personas creyentes, ¿no? Hay muchas maneras de relacionarse con lo religioso, con lo espiritual, hay, ¿no? Desde un sitio igual más institucional o educativo, desde un sitio más íntimo, o sea, que no todo el mundo se relaciona igual, ¿no? Como una muchísima variedad de colores en ese sentido, ¿no? Como que no hubiera un único estereotipo, ¿no? Y luego también, por ejemplo, que a veces yo creo que en la vida de clausura hay una imagen un poco romantizada o idealizada, ¿no? Desde fuera, ¿no? Como que es un sitio casi como balneario, ¿no? Que me recojo, estoy en el huerto con los pajaritos cantando, y no, es una vida muy, muy austera, muy reglada, ¿no? Entonces, no, eso también a mí personalmente me hacía pensar que el refugio o la necesidad que alguien podía encontrar de ir a esa vida tenía que ver con algo más íntimo. O sea, no es por comodidad. Claro, que no tanto por el entorno en sí, ¿no? Pero que a veces sí que es verdad que yo creo que se ha romantizado un poco ese tipo de vida. Pero yo creo que se desmonta un poco con la celda, con la habitación, cómo es la habitación, y una cosa que no se explicita, pero se ve, la ausencia de espejos. Que a mí es algo que me llamó muchísimo la atención, porque yo lo desconocía. Sí, bueno, es que hemos rodado en un convento real, un convento que hasta hacía nada vivía allí una orden religiosa de clausura, ¿no?
Y tuvimos la suerte de que justo lo hubieran dejado, ¿no? Y poder entrar a rodar en él. Y en ese sentido, claro, yo creo que las arquitecturas cuentan mucho de cómo vive la gente, ¿no? Y efectivamente no tienen espejos, ¿no? Es un detalle, pero que dice mucho. Y en este sentido también llama la atención sobre las cosas que has podido descubrir, aunque sea algo anecdótico, que en la película, mientras vemos cómo las monjas hacen sus peticiones a Dios junto a las esperadas o las que uno más o menos puede intuir, se escuchan otras un poquitín más raras. Señor, te pedimos por los niños del colegio de al lado, para que crezcan alegres, sanos y fuertes. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos por los inspectores de Hacienda, para que hagan bien su trabajo. Te lo pedimos, Señor. Te rogamos, óyenos. Claro, y lo de los niños, pensé, vale, pero lo de los inspectores de Hacienda... No ha sido la única. Y mira, podría haber sido un homenaje muy bonito a Celeste de Diego San José, sí, pero ahí, no. Ahí hay un crossover. Sí, que además soy muy admiradora de esa serie, pero no va por ahí. Tengo que decir que eso está basado en hechos reales. Pero tiene que ver también, bueno, la idea era transmitir que, claro, es una vida muy, muy rutinaria y con unas rutinas muy, muy marcadas. Ellas piden varias veces al día por muchísima gente, muchísimas causas, y entonces, claro, llega un momento que piden por inspectores de Hacienda, por jueces, o sea, para que todo el mundo, siempre desde ese deseo de que todo el mundo haga bien su trabajo, de que todo esté bien, de que se curen las enfermedades, pero claro, también por los inspectores de Hacienda llegan a pedir, ¿no? La película está interpretada en su primer papel protagonista por la joven Blanca Soroa en el papel de Ainara. ¿Qué pasa? Nada, que te quería pedir una cosa. Necesito que me des permiso para ir unos días al convento de las Betinas. Es que justo hay 2 semanas que la mitad del curso se va a Su intercambio. primer papel protagonista, ¿de dónde la sacas? Es que es absolutamente creíble. Todo lo hace bien. Sí, tiene una luz preciosa, ¿no? Tiene ese magnetismo, ¿no? Para la cámara. Sin hablar misterio. incluso, sí. Sí, y era muy importante, ¿no? Porque era un personaje que iba a escuchar mucho al mundo adulto, ¿no? Y que va a estar como muy zarandeado por ese mundo adulto, pero su mirada tenía que también que de alguna manera cuestionar a los adultos, ¿no? Que la rodean, ¿no? Y bueno, pues una búsqueda de cientos de chicas, un casting de estos que llamamos de calle, en el sentido de que sabes que estás intentando encontrar a alguien que no está en los circuitos habituales y que no ha hecho nada, y por colegios de Bilbao y alrededores, hasta que apareció, ¿no? Y fue difícil dirigirla a alguien que incluso no sé si tenía algún vínculo con la religión o no. No lo tenía. Fue distinto, ¿no? Porque es verdad que yo hasta ahora siempre había tenido, además, la gran suerte, ¿no? De trabajar con gente con, no sé, Laia Costa, Susi Sánchez, Nagore Aramburu, bueno, Pedro Casablanca, o sea, con actores ya con mucha experiencia, ¿no? Y conociendo cómo ellos trabajan, ¿no? Y de repente era alguien a la que yo podía enseñarle un poco cómo veía yo que podía trabajar ella, ¿no? Y ha sido muy bonito porque también aprendes cosas de esa frescura, de ese alguien que está mirando por primera vez tu mundo, ¿no? Tu proceso, ¿no? Actoral, también aprendes cosas. Hablamos de la decisión de una joven de 17 años, huérfana de madre, de meterse a monja de clausura, que es recibida de manera diferente por el entorno familiar. Está, por ejemplo, la opinión del padre. Ya he hablado con ella, Maite. Tiene casi 18 años. ¿Tú crees que le importa lo que le digamos los demás? ¿Y si a ella es lo que le hace feliz? Aunque a ti no te guste. No es una secta. No lo es. Es una vocación religiosa, Maite. No se le va a pasar porque le ofrezcas un plan mejor. ¿Cómo se le va a pasar? Bueno, pues no lo sé, Maite. ¿Cómo se le va a pasar? No tengo ni idea. Vale, pero yo soy el padre y decido lo que se hace. La del tío. Por favor, Ainara cree en Dios. Cree. De la misma manera que vos crees en el cambio climático, ella cree en Dios. Ya, pero que ella crea en lo que le dé la gana, pero vaya a la universidad. Es una chica estupenda. Pero ahora mismo es una fanática religiosa. Yo no sé qué se puede hacer con eso. O la más radical o contraria a esa decisión, que es su tía. No le insistimos. Le hacemos la maleta y se la ponemos ahí dentro. Que se encierre con esa pandilla de locas y que sigan lavándole el cerebro. Hacemos esto. El posicionamiento más radical es el que mantiene la tía de la protagonista. ¿Era un personaje imprescindible para la película en el sentido de que mucha gente se puede sentir identificada, sobre todo en ella? O sea, ¿representa buena parte de los posibles espectadores? Sí, claro, yo creo que representa, de hecho, una de las reacciones más como más orgánicas a eso, ¿no? Sí, en un primer momento, ¿no? Esa reacción de shock y de rechazo y de querer convencer a la chica, ¿no? Claro, además hay que entender también que la película también aborda, digamos, la tensión o el interrogante de hasta qué punto la vocación religiosa es algo espontáneo, un sentimiento absolutamente genuino, o puede estar influenciado de alguna manera por carencias afectivas o también por un mundo adulto religioso, ¿no? Sí, que por el acompaña, entorno, un colegio de monjas. Claro.
hasta qué punto puede haber algo ahí, que, ¿no? Cómo juega lo humano en esa vocación aparentemente divina, ¿no? Según el relato de Ainara, ¿no? Entonces, claro, si tú además como familiar estás poniéndolo bajo sospecha, como de genuino es ese sentimiento, crees que puede haber algún adulto de alguna manera adoctrinando, claro, pues es una de las reacciones más, yo creo, más lógicas, ¿no? A una situación así. Y has mencionado también lo de la ausencia familiar, o sea, no es casual que ella, en el personaje, sea huérfana de madre, o sea, eso es importante también. Sí, esa decisión narrativa fue importante porque yo quería lanzar esa pregunta, ¿no? Y quería explorar esas hipótesis de decir, ¿cómo juega lo educacional? ¿Cómo juega lo humano, lo afectivo, ¿no? Entonces, era importante que este personaje, aunque fuera muy joven, de 17 años, ya en algún momento de su vida se hubiera enfrentado a que el mundo puede ser un lugar muy, muy duro, ¿no? Y lidiar con la incertidumbre esa que puede generar la pérdida de un ser querido, ¿no? Entonces ya la colocaba en un sitio distinto, ¿no? En ese proceso, ¿no? Y luego el amor que está presente en todas las reacciones, porque, por ejemplo, la reacción del padre, que a la hermana o a la tía le sorprende, pero que al final lo que prevalece es el amor hacia su hija. Es decir, si ella ha elegido esto, pues y el amor de la tía, es decir, todos la quieren, ¿no? Es decir, yo creo que es lo que une a todos los personajes. Es bonito porque muchas veces, el otro día me lo comentaba una chica, decía, tengo la sensación que habla de formas de amar la película. Sí. Y me parecía muy interesante, ¿no? De que entendemos cuál es eso, el buen amar a alguien, ¿no? En un momento así, ¿no? De una decisión puedes así. Amar diciendo, pues mira, si esto es lo que te hace feliz, hazlo, o puedes amar oponiéndote porque piensas que es una auténtica locura, claro. Pero los dos la quieren con locura. Sí. Y también el otro lado, ¿no? El de la persona de la vocación religiosa, en el sentido de yo os puedo querer, pero necesito hacer esto, ¿no? O sea, y llego hasta el punto de enfrentarme con vosotros, ¿no? Si pensamos en tu ópera prima, en 5 lobitos, también esa era la historia de una mujer que tiene que tomar otro tipo de decisiones. En eso tu tercera película, Los domingos, no está filosóficamente muy lejos de aquella. Es una historia de mujeres protagonistas con la necesidad de tomar las riendas de su vida. Eso es voluntario. Voluntad por tu parte. Mía. Sí, no, yo creo que ahora que lo veo un poco en retrospectiva, además, ¿no? Se ve como más claro, ¿no? Pero con necesidad de tomar las riendas de su vida y con lo complicado que es a veces, ¿no? Tomar las riendas de tu vida, ¿no? O sea, como alejarme de narrativas que ponen a personajes femeninos como igual en sitios de falso empoderamiento, ¿no? Porque luego la vida es mucho más compleja, ¿no? En el sentido de pues sí, puedes saber lo que quieres, pero cómo trabaja el entorno para que eso no sea tan fácil, ¿no? De llegar a ese sitio, ¿no? ¿Por qué hablaste al recibir el premio de la Conde de San Sebastián de ese recibimiento tan bonito? ¿Te daba miedo el recibimiento? Sí, porque tenía, pues la verdad estoy muy agradecida cómo recibió la película el público y la crítica, porque sí sentíamos que había un riesgo con esta película. No era un tema que estaba en ninguna agenda temática, es un tema que podía ser... Nosotros yo he intentado tratarlo con delicadeza, ¿no? Pero bueno, podía generar como una controversia facilona, irse a ver cómo... No sé, yo creo que la película intenta entablar una conversación profunda y podía haberse quedado como en otro tipo de conversación, ¿no? Y lo hermoso fue que la gente agradeció tener ese margen como espectador para sacar sus propias conclusiones, yo creo. Así ya vas más tranquila de cara al estreno. Voy más tranquila, la verdad, a ver qué pasa, pero voy más tranquila. Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, película, recordamos, galardonada con la Concha de Oro en el Festival de San Sebastián, en los cines, a partir de este viernes. Vayan al cine y véanla. Alauda, muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.